Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre los estereotipos y los prejuicios raciales, los cuales son más utilizados por la población dominicana. No cabe duda. Muchas personas dicen que cuando se hablan de los prejuicios y sobre todo sobre los estereotipos raciales, hay algo que hay que entender. Algunos analistas del comportamiento humano coinciden que cuando se habla de la discriminación racial, la discriminación es simplemente una actitud que nosotros tenemos hacia las personas las cuales nosotros consideramos diferentes. Cuando se hablan de los prejuicios, son ideas preconcebidas que todos tenemos sobre algo o sobre algún tipo de persona o nación de la cual nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento. Y dichas ideas preconcebidas nos dan la publicidad, nosotros tener cierta noción de lo que estamos hablando. Claro, para que eso exista, nosotros utilizamos una serie de frases que usualmente nosotros consideramos como lo llamado estereotipo. Razones por las cuales cuando tú haces una asociación entre la discriminación, los estereotipos raciales, pero también cuando tú hablas de los prejuicios, realmente esos tres elementos coinciden en formar ese tipo de conducta que puede ser negativa o puede ser positiva partiendo de quién esté sufriendo los efectos. No cabe duda que en este momento yo me voy a concentrar mayormente en la República Dominicana, porque ustedes saben que la nación de la cual yo tengo un mayor conocimiento sobre la idiosincrasia de los pueblos. Y cuando se habla de los estereotipos y sobre todo cuando se habla de los prejuicios raciales, no cabe duda que República Dominicana, como una nación multirracial, tiene ese tipo de comportamiento. Comportamiento que, vamos a ser francos, es normal en todas las naciones del mundo. Es posible que tú seas cubano, es posible que tú seas colombiano, venezolano, puertorriqueño, mexicano o hispano que vive en los Estados Unidos. Créemelo, tú tienes algún tipo de prejuicio racial, tú utilizas algún tipo de estereotipo o frase que te identifica con ciertos grupos raciales, pero sobre todo alguna vez tú has discriminado o a ti te han discriminado, aunque tú no hayas sentido los efectos negativos que es el producto de la discriminación. Es posible que nosotros hablemos porque de la discriminación racial en este momento, pero hay discriminación social, hay discriminación por raza, hay discriminación por género, hay discriminación por estatus social, hay discriminación por nacionalidad. En pocas palabras, cuando se utiliza el término discriminación, estamos hablando de personas en las cuales son diferentes a nosotros. Pero para este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en lo que es los estereotipos raciales y los prejuicios que están asociados a dichos estereotipos. Y en este momento no cabe duda que cuando se habla de la República Dominicana, una nación la cual es multirracial, pero también es multicultural desde su fundación, no puede escaparse de los resultados de la historia esclavista. No importa que tanto tratemos de ocultar ese pasaje triste de la historia dominicana. Y más cuando nosotros descubrimos, mediante un simple análisis visual, que la población es predominantemente mulata, negra y de raza blanca, entre comillas. Pero también existen otro grupo étnico que han hecho de la República Dominicana su casa. Tenemos que hablar, por ejemplo, en la República Dominicana existe una enorme comunidad árabe, pero también una enorme comunidad japonesa y, ¿por qué no?, una enorme comunidad europea, pero sobre todo la mayor comunidad realmente es la comunidad haitiana. Si hacemos un análisis genético a una muestra de la población dominicana, llegaríamos a una misma conclusión. Desde el punto de vista genético, todos los dominicanos de una forma u otra son una mezcla racial, independientemente del concepto que tú tengas de raza. Muchos historiadores, sociólogos, psicólogos y muchos escritores llegan a la conclusión, leyendo algunos de esos libros, que donde existen diferencias raciales, las creencias o los prejuicios o valoraciones negativas hacia otros, los cuales son los estereotipos, y la conducta negativa asociada a estas creencias, lo cual es la discriminación, es parte de la psique
de cualquier tipo de población de la cual nosotros estemos hablando en este momento. Y la República Dominicana, de Franco, República Dominicana no es la excepción de simplemente ser parte de ese legado histórico como consecuencia de la esclavitud. Como dije anteriormente, en todas las naciones posesclavistas o naciones en las cuales racialmente son homogéneas en cuanto a los grupos étnicos que son parte de esa nación, es posible que no exista la discriminación racial, pero existe la discriminación de clase, existe la discriminación regional y también existe la discriminación de sexo, existe la discriminación de la forma como tú miras, como tú caminas. En pocas palabras, la discriminación es una conducta humana que todo tenemos, independientemente de la cultura, del nivel educativo o la clase social de la que estemos hablando. Hablemos un poco de lo que algunos llaman los prejuicios y los estereotipos, que es la parte de la cultura de un pueblo, y especialmente porque en este momento estamos hablando del pueblo dominicano. ¿Cuál es el origen de estos prejuicios? Parcialidad o opinión personal injusta que influye en los juicios de la persona en contra de la población negra. En pocas palabras, para este tipo de trabajo yo me voy a concentrar en los llamados prejuicios y estereotipos raciales, pero también en los prejuicios y estereotipos étnicos, que eso es diferente. Uno de los grandes problemas de los estereotipos y los prejuicios, ya sea negativo o positivo, es cuando son utilizados explícitamente o implícitamente en muchas de las frases y expresiones, y otras formas son las más sutiles de identificar al momento de utilizarlo en el diario vivir. El mensaje de estas frases y expresiones no cabe en duda que son parte del comportamiento de todas las personas. Aunque suenan inocentes por su casualidad y el uso popular, solo sirve para promover esas actitudes negativas en contra de aquellos que son diferentes a nosotros. Todos, de una forma u otra, utilizamos, tenemos y reforzamos estas actitudes e ideas prejuiciosas y muchas expresiones estereotipadas que nosotros utilizamos, dando como resultado el reforzamiento de esas actitudes y prejuicios, de las cuales nosotros no conocemos el génesis de ellas, pero las repetimos como propias, porque socialmente se usan y parecen no perjudicar a nadie. Uno de los grandes problemas que tienen los prejuicios, pero también los estereotipos, que nosotros no nos damos cuenta y de una forma u otra estamos afectando a otras personas, porque producto de que todo el mundo lo utiliza, la gente lo ve como una especie de chiste, de comportamiento social y algo que es normal en determinada sociedad. Actitudes y prejuicios que solo podemos reconocerlo y rechazarlo mediante un cambio en nuestro sistema educativo y los mensajes que envían a aquellas personas que están en posición de poder, los cuales tienen cierta influencia en la sociedad de la que nosotros estemos hablando. No cabe duda también la discriminación, acciones o comportamientos en contra de los individuos como resultado de las creencias y prejuicios pueden crear sentimientos de vergüenza, ira y tristeza en las víctimas y en algunos casos el suicidio, y cuando son utilizados en las redes sociales donde esta conducta prejuiciosas y discriminatorias están apoyadas por el anonimato. En estos medios tienen los prejuicios y la discriminación y los estereotipos pueden tener un efecto de largo alcance en la autoestima de las personas. Detrás de cada prejuicio siempre existe un estereotipo que le acompaña, pero también existen las frases o expresiones asociadas a ellos, expandiendo el alcance de estos prejuicios en la sociedad como un elemento principal en las manifestaciones primarias de interacción, en una sociedad donde los prejuicios se ven como la norma, donde el resultado negativo de estos prejuicios negativos, como las respuestas discriminatorias y en los casos extremos le puede costar la vida a una persona por ser diferente, son razones suficientes para hacer todo lo posible de eliminar los prejuicios como método de valoración personal. Aquí es donde yo entro y quiero simplemente conversar con ustedes de un ejemplo de los prejuicios raciales que más
utiliza el pueblo dominicano. Prejuicios raciales que de una forma u otra, si ustedes lo analizan, es posible que en cada una de las naciones en las que ustedes viven, si ustedes no son dominicanos, de una forma u otra ustedes pueden tener una noción o una idea, porque es posible que esos prejuicios, algunos de ellos, también existan en las naciones de las que yo estoy hablando, porque todas las naciones uno quiere aceptarlo, ¿no? Tienen sus estereotipos que son propios de cada nación, pero también tienen sus prejuicios raciales que están asociados a la historia de esa nación. Pero cuando se habla específicamente de República Dominicana, yo me voy a concentrar en este momento a mencionarle a ustedes cuáles son esos estereotipos y prejuicios raciales más utilizados por el pueblo dominicano, un pueblo de mulatos, un pueblo de negros y de alguna gente que dicen que son de raza blanca, entre comillas, como dicen algunas personas. El primer prejuicio que nosotros utilizamos mucho es: las negras son negras aunque se vistan de seda. Eso yo creo que es uno de los que más la gente utiliza sin darse cuenta. Otro aspecto que ellos dicen es: las mujeres negras solo son buenas en la cama. Es posible que si ustedes lo han escuchado, independientemente si ustedes son dominicanos de otra nación. Otro prejuicio que se utiliza mucho en República Dominicana es: el negro cuando piensa se duerme. El negro no lo hace, cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, como una forma u otra cuestionando la inteligencia de las personas de raza negra. Otro prejuicio que la gente, si no lo entiende, tiene que buscar el significado: el negro es simplemente carne de puerco, como simplemente insinuando que el negro es inferior a la persona de raza blanca. Cuando un negro se mete con una mujer blanca, lo está haciendo simplemente por arreglar la raza. Eso ya ustedes lo entienden. Otro prejuicio que nosotros escuchamos mucho: cuando un blanco se mete con una negra, es porque la negra lo hace bien. Ese yo no tengo que explicar lo que se quiere decir. Otro prejuicio que es muy popular en la República Dominicana, hay que entenderlo, pero este más que un prejuicio racial, es un prejuicio, lo que yo le llamo de clasista o de clase. Cuando el negro y el blanco se juntan, o el negro le debe al blanco, o el blanco quiere algo del negro. Es un prejuicio que todos ustedes entienden lo que significa. Otro prejuicio que yo no lo considero racial, más bien étnico, es el que la gente dice que las mujeres haitianas tienen coco mordán. Para el que no entiende ese término, yo simplemente no lo voy a explicar, porque de esa forma YouTube no me tumba este video. Otro tipo de prejuicio que nosotros tenemos que entender es uno que dice: los cocolos son la gente que mejor se mueve. Es posible que ustedes sepan que en República Dominicana hay una gran población de los cocolos. Cocolos es un grupo étnico que fue a la parte este de San Pedro de Macorís, simplemente al corte de la caña, y tienen una cultura diferente. Inclusive muchos de ellos tienen nombre y apellido en inglés, porque muchos de ellos vienen de las islas inglesas que llegaron a República Dominicana los de corte de la caña. Y cuando se habla del cocolo, se está hablando de ese grupo étnico. Claro, hay otra cosa que hay que decir, otro que es sumamente interesante. Al negro que conocemos le decimos moreno, al que no conocemos nosotros le decimos prieto. El dominicano tiene una forma diferente como de buscar la diferencia entre lo que es un moreno y lo que es un prieto. Moreno yo digo que es una especie como de una persona de raza negra que tiene billete, y prieto es una persona de raza negra que no tiene un chele de bolsillo. Y uno de los grandes cuestiones que nosotros tenemos que entender es este que dice: el negro es bruto por naturaleza, en la cual denota o descalifica la inteligencia del hombre negro. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender cuando se habla de la negritud en República Dominicana. Y hay uno de los grandes prejuicios o estereotipos o frases que nosotros utilizamos mucho en República Dominicana, y es que todos tenemos el negro detrás de las orejas. Como ven, son estos tipos de estereotipos y prejuicios
vamos a decir, raciales, que de una forma u otra nosotros lo utilizamos, aún cuando nosotros sabemos que todos de una forma u otra tenemos una abuela, una tía que es de raza negra. En pocas palabras, República Dominicana es una nación de negros, de mulatos y de gente que dice que son de raza blanca, entre comillas. Pero como dice ese prejuicio, todos tenemos el negro detrás de la oreja. Claro, ahora yo voy a hablar con ustedes sobre otro tipo de estereotipos y prejuicios, pero no raciales, étnicos. Porque como dije al principio, República Dominicana es una nación la cual está formada por diferentes grupos étnicos, en la cual está la población haitiana, y está la población árabe, están los japoneses, y hay una población europea, ya sean españoles o italianos. Y estos tipos de estereotipos y prejuicios van dirigidos a esa persona, pero también yo voy a incluir al dominicano como un grupo étnico diferente, no como un grupo racial. Y desde mi punto de vista, cuando se habla de los estereotipos y prejuicios étnicos utilizados por los dominicanos, el más favorito es el dominicano como que se acaba a sí mismo. El dominicano es haragán por naturaleza. Es posible que si tú vives en otra nación diferente a República Dominicana, ustedes lo hayan escuchado. Otro grupo, otro estereotipo y prejuicio étnico es que los dominicanos son todos orgullosos. Otro grupo, otro tipo de estereotipo negativo, prejuicio, es los haitianos son hediondos. Es un prejuicio contra los haitianos o estereotipo que los dominicanos lo utilizan mucho. Otro tipo de estereotipo que es muy popular entre los dominicanos como una forma de criticar a los haitianos es que los haitianos cuando caminan, ellos caminan en fila. El dominicano camina así, un dominicano así, los haitianos caminan uno detrás del otro. Claro, cuando se habla de la población árabe, como le dije anteriormente, en República Dominicana el estereotipo que hay, prejuicio étnico en contra de los árabes, es que todos los árabes son usureros. Pero los chinos no se quedan atrás. Claro, yo no sé, en algunas naciones, en República Dominicana nosotros utilizamos la palabra chino para cualquier tipo de persona que tiene algún tipo de descendencia oriental, ya sea persona de la China, ya sea un japonés, ya sea de Corea. Si tiene algún tipo de fenotipo, como dicen algunos mongólicos, el dominicano a ese tipo de persona le llama chino. Y uno de los grandes estereotipos o prejuicios asociados a los chinos es que los chinos solo venden picapollo. Claro, hay lo que le llaman también los prejuicios regionales. En República Dominicana hay una ciudad que se llama Baní. Y como prejuicio regional, el dominicano utiliza el prejuicio o los estereotipos de que los vanilejos son gente que siembran hielo. Claro, cuando se habla del estereotipo asociado al pueblo dominicano, una frase que ustedes escuchan es: el dominicano o sabe de todo o no sabe nada. Cuando tú hablas con un dominicano, créemelo, si tú le hablas de pelota, ellos te hablan de pelota. Si tú le hablas de medicina, ellos saben de medicina. Si tú le hablas de construir una casa, en pocas palabras, el dominicano sabe de todo. Simplemente es un estereotipo o un prejuicio étnico, racial asociado al dominicano. Claro, hay otra cosa que nosotros tenemos cuando se hablan de los chinos. Uno de los prejuicios asociados a los chinos, que es posible que en sus países también se utilizan, es que los chinos toditos son karatecas. Eso yo creo que viene de que República Dominicana y en muchas naciones latinoamericanas, 20 o 50 años atrás, se veían mucho en la televisión las películas de Brulito, esa gente. Y uno cree ese estereotipo en la cual uno dice que todos los chinos son karatecas. Claro, el estereotipo que yo creo que es mundial y en todas las naciones latinoamericanas se utiliza es: todos los japoneses son personas inteligentes. Es posible que si ustedes lo hayan escuchado. Yo creo que se viene del boom económico y el avance tecnológico que Japón tuvo en la década de los 70, 80 y 90. Claro, cuando se hablan de los estereotipos negativos entre la población dominicana y la población haitiana, uno de los grandes estereotipos o prejuicios raciales en contra de los haitianos es que los haitianos son unos mal agradecidos. Créemelo, tú vas a escuchar todos los dominicanos, no todos, por una gran mayoría utilizar esa expresión, estereotipo negativo en contra de los haitianos. Los haitianos todos son mal agradecidos. Pero uno de los grandes estereotipos
que nosotros conocemos cuando se hablan de las personas de los Estados Unidos. Ese que ya es posible que también ustedes lo conozcan si ustedes viven en otras naciones diferentes a República Dominicana. Y es que todos los gringos tienen billetes. Claro, es un estereotipo o prejuicio racial que parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. El dominicano, cuando ve un gringo, él se huele a billetes, se huele a dólares. Y la primera expresión que ellos tienen de los gringos, producto de los prejuicios raciales, es que todos los gringos tienen billetes. Inclusive hay mucha gente, hay muchos morenos, muchos afroamericanos, que si ellos van a República Dominicana, mientras ellos no hablan, todo está bien. Pero en el momento que ese afroamericano, si está de turista o vive en República Dominicana, él dice 4 o 5 palabras en inglés y no entiende español, ellos lo miran como un gringo y ellos creen que ese afroamericano es un hombre de billete, porque es un estereotipo, un prejuicio racial que nosotros tenemos cuando hablamos de los norteamericanos. Como ve, cada uno de estos prejuicios, ya sean raciales o ya sean étnicos, de una forma u otra, son parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Cada uno de esos prejuicios, cada uno de esos estereotipos, ustedes lo van a escuchar. Es posible que en este momento ustedes buscan cualquier emisor dominicana o si ustedes se involucran con muchos dominicanos, de una forma u otra ustedes van a escuchar cada una de esas frases, porque eso es parte del argot popular del pueblo dominicano. Como dije anteriormente, muchos de estos estereotipos, ya sean raciales o étnicos, prejuicios, ya sean raciales o étnicos, cada nación tiene sus propios prejuicios y sus propios estereotipos. Hay muchos estereotipos que simplemente son parte de cuando se habla de América Latina. Es posible que muchos de esos estereotipos o muchas de esas frases ustedes la utilicen de una forma diferente o modificada de cualquier nación de la que estemos hablando. Porque en última instancia, cuando se habla de América Latina y el Caribe, todos hablamos el español, cada quien con su acento, cada quien tiene su propia idiosincrasia, pero cuando se habla de las frases populares, cuando se habla de los estereotipos y cuando se habla de los prejuicios raciales o los prejuicios étnicos, simplemente de una forma u otra todos nos parecemos un poco, porque la mayoría de las naciones latinoamericanas, casi todas, son naciones post-esclavistas. Lo que le dice a ustedes que cada una de esas naciones post-esclavistas existen los prejuicios raciales, pero también existen lo que alguna gente llama los estereotipos raciales, lo cual es simplemente una expresión, una idea de una actitud que detrás existe un enorme sentimiento de discriminación histórica cuando se habla de todas las naciones de América Latina y el Caribe post-esclavista. Señora, yo espero que ustedes la hayan pasado bien. Yo espero realmente que este tipo de trabajo, por lo menos ustedes se hayan entretenido, hayan conocido un poquito al pueblo dominicano, cómo ellos hablan, cómo ellos expresan, cuáles son sus estereotipos, cuáles son los prejuicios que ellos tienen. Y en otro tipo de trabajo yo me voy a concentrar en el pueblo dominicano en una faceta diferente, pero basando mayormente en ese tipo de estereotipo cuando se habla de estereotipo de género y estereotipo de clase. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día. Y si ustedes creen que este contenido de una forma u otra les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y compartan este material. Pero sobre todo, comenten y déjenme saber en su comentario si alguno de estos estereotipos o prejuicios raciales que yo les mencioné, ustedes lo habían escuchado anteriormente o existen en una nación diferente que no sea República Dominicana. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.